Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy es Dios revela su ira. Dios revela su ira. ¿Tenemos la palabra de Dios? Amén. Bueno, vamos a leerla. Dice así nuestro pasaje, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias por tu eterna palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz. Señor, que este sea un tiempo de comprensión, de entendimiento de las sagradas Escrituras, Señor. Padre de la gloria, Señor, concede, Señor, al predicador, Señor, tu gracia, Señor, para exponer fielmente lo que dice la hermosura de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, mis hermanos? Entonces, continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que realmente es muy interesante. Y por supuesto vale la pena hacer una pequeña introducción de lo que hemos abordado. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos que se encuentran en la iglesia de Roma. El apóstol Pablo anhela visitar allí a estos cristianos. ¿Para qué? Para compartir con ellos, para animarlos, para continuar su trabajo de propagar el evangelio. De igual forma, el apóstol Pablo pretende esclarecer algunos puntos muy importantes del crecimiento espiritual. Y ahora pues llegamos a este pasaje, pero para poderlo abordar no podemos olvidar los versículos 16 y 17 que abordamos en semanas anteriores. Recuerda lo que nos dice, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si te das cuenta, hay una conexión en esos versículos con los siguientes, es decir, con el versículo 18. Hay una conexión muy interesante. ¿Cuál es esa conexión? Versículo 17 y versículo 18. Mira que, porque en el evangelio está la misma palabra, porque, es decir, nos está dando una continuidad. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se conoce, se da a entender. Y mira que el 18 dice, porque la ira de Dios se revela, también se revela. O sea, ¿cuál es la conexión que hay? En el versículo 17 se está dando a revelar la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 18, ¿qué se revela?
que hay ira de Dios. Versículo 17 se revela la justicia de Dios. Versículo 18 se revela la ira de Dios. La ira de Dios. Bueno, haciendo esa conexión entre estos dos pasajes, ¿no es cierto? Ese por qué recuerda que es una conjunción. Ese por qué es una conjunción y nos introduce una explicación de lo que va a dar el apóstol Pablo. Entonces, en estos versículos 18, 19 y 20 vamos a ver 6 puntos. En esos 3 versículos vamos a ver 6 puntos. Entonces, vamos a iniciar. Concentrémonos en el versículo 18 para ir avanzando. Vamos a volverlo a leer. Versículo 18 que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El primer punto lo encontramos en ese versículo 18. ¿Cuál es ese primer punto? La ira de Dios. La ira de Dios es ese primer punto. Hoy en día el mensaje del Evangelio se ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque no se habla de la ira. ¿De qué se está hablando? Se habla del amor, se habla de la misericordia, se habla del perdón, se habla de la gracia. Sin duda, estos son temas de Dios. Claro que sí, el amor, la misericordia, el perdón, la gracia, son temas de Dios. Pero no podemos olvidar la ira de Dios. Entonces, estamos presentando un evangelio incompleto. O en algunos casos, cosas que la Biblia no dice. Como por ejemplo, que Dios te va a hacer rico. O que va a quitar todos tus problemas. Hay cosas que la palabra de Dios no las dice. Y entonces estamos brindando un mensaje que no está completo. Estamos olvidando que Dios está airado. Ahora, para muchos esto es algo que no se puede entender. ¿Cómo un Dios de amor, cómo un Dios de misericordia, cómo un Dios de perdón puede estar airado? No me cabe en la cabeza, no lo puedo entender. Sin embargo, vamos a mirar pasajes en las Escrituras para tener claridad precisamente de que Dios está airado. Miremos Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Así nosotros podemos identificar que Dios está airado. Mira lo que nos dice Salmos 7, 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Mira esto, aparece en las Sagradas Escrituras. El salmista lo está diciendo. Esto no es invención humana. Esto está en las Sagradas Escrituras. Dice primero que Dios es justo. La justicia es de Dios. Debemos empezar a analizar ello, que la justicia es de Dios. Y que si hay esa justicia, Dios está airado con aquella persona que va en contravía de sus normas, leyes y decretos. Dios está ¿qué? Airado todos los días con esa persona que va en contra de sus decretos. Sigamos avanzando. Otro pasaje. Salmos capítulo 76, versículo 7. Para poder hablar de la ira de Dios que aparece en las Sagradas Escrituras. Salmos 76, 7. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dice: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Aquí que está diciendo el salmista, está reconociendo uno el poder de Dios, que nadie podrá estar de pie ante ese poder de Dios, porque en ese poder de Dios hay justicia. Nadie puede estar de pie ante el poder de Dios. Él hará justicia. Imagínate el juicio, el día del juicio. No podremos estar de pie ante su justicia. Pero analiza el día del juicio. ¿Tú crees que el impío, el que no conoce de Dios, cuál será?
su actitud. Ahí el salmista nos está diciendo, ¿quién podrá estar en pie? Ese que se burlaba, ese que decía que no hay Dios, tampoco podrá estar de pie. Tampoco podrá estar de pie en ese día. Sigamos avanzando. Isaías capítulo 9, versículo 19. Isaías 9, 19. ¿Qué estamos viendo? Varios pasajes bíblicos que nos hablan de la ira de Dios. Varios pasajes que nos hablan de lo que es la ira de Dios. Isaías 9, 19 nos dice: porque la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Está hablando de la ira del Señor contra Israel en su contexto. ¿Por qué hay ira contra Israel? Por desobediencia. Por desobediencia hay ira de Dios. En este caso contra Israel. Hemos mirado 3 pasajes del Antiguo Testamento. Tú dirás, en el Nuevo Testamento no se habla de ello. Miremos un pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 6. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos está hablando de ¿qué? De la ira de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia, aquellos que le dan la espalda a Dios. Bueno, ahora debemos explicar esta ira de Dios, porque esta ira de Dios es muy diferente a la del ser humano. Es muy diferente, muy diferente. ¿Cómo es la ira del ser humano? La ira del ser humano es momentánea. La ira del ser humano es de orden emocional, en algunos casos descontrolada, por conveniencia, por deseos impuros, por egoísmo. Mira, esa es la característica de la ira del ser humano, que es muy diferente a la de Dios. Quiero volverte a repetir, para que logremos entender la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Son muy diferentes, nada tienen que ver la una con la otra, porque la ira del hombre es momentánea, es de orden emocional. En algunos casos esa ira es descontrolada. Imagínate una persona con ira, puede llegar el caso una persona con ira hasta de llegar a matar a una persona. Pongamos un ejemplo para que tú logres captar lo que estamos haciendo referencia. Imagínate que hay 2 personas conduciendo un vehículo. Una persona cierra a la otra. Entonces la una se baja enfadada. Llegan los improperios, las palabras de fuerte calibre, pero resulta que una de esas personas puede estar armada. Llega tanto el descontrol que toma su arma y dispara. Fue por un momento, ¿sí ves? Una ira completamente descontrolada, desproporcionada. Se fue de las proporciones. Imagínate, por cerrar, pongamos el ejemplo, ni siquiera se chocaron, solamente hubo un cierre, pero lamentablemente por las palabras todo fue subiendo, y ahí ¿qué pasó? Una ira descontrolada. Hay ira por conveniencia, por deseos impuros y por deseos egoístas. Pero ahora miremos la ira de Dios. ¿A qué se refiere la ira de Dios? La ira de Dios se refiere a una indignación invariable por el pecado. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es una indignación invariable por el pecado. Si Dios no tuviera ese tipo de ira, no sería Dios. ¿Sí ves? Si Dios no tuviera ese tipo de ira, no sería Dios. ¿Cuál es ese tipo de ira? Indignación invariable por el pecado. Por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios el salmista. Así logramos definir precisamente lo que acabamos de decir. Lo que dice el salmista en el capítulo 7, versículo 11. Y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Sí ves? Invariable, todos los días.
¿Sí es? Es una indignación invariable. No que un día sí, otro día no. El Señor no cambia, Él no es una persona que cambia de acuerdo a las circunstancias. Ese es otro atributo de Dios. Él es inmutable, que no cambia. Entonces debemos recordar que Dios está airado con el pecador todos los días. Y debemos recordar lo siguiente, que Dios es 3 veces santo. Eso debemos tenerlo presente. Bueno, sigamos en ese versículo 18 para identificar un segundo punto. El primer punto es que Dios está airado, la ira de Dios. Ahora sigamos leyendo o continuemos una vez más ahí en el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Segundo punto, Dios está airado contra 2 cosas. Dios está airado contra 2 cosas. ¿Cuáles son, según este pasaje? Impiedad e injusticia. 2 cosas está airado Dios: impiedad e injusticia. ¿De qué nos habla la impiedad? La impiedad nos habla de una persona perversa, de una persona que actúa como si Dios no existiera. Impiedad es una persona perversa, una persona que actúa como si Dios no existiera, una persona que no busca a Dios, una persona que no adora a Dios, una persona que no tiene reverencia con Dios, porque esa persona se rige por sus propias convicciones. O sea que, si lo resumimos, es una persona completamente alejada de Dios. Eso es la impiedad. Por ejemplo, una persona que dice, yo no le veo nada de malo al adulterio, porque el adulterio tiene que ver con reglas morales. Yo no le veo nada de malo al adulterio, aunque su conciencia lo acusa. Eso está mal. Pero él llega y dice, no, eso son reglas morales. Eso no hay nada de malo en tener otra persona. Sin embargo, la conciencia lo acusa. Ahí hay engaño, ¿no? Entonces, esa persona desea tener libertad, pero esa persona está engañada. Ahora, cuando estamos hablando de injusticia, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en los resultados de llevar una vida de impiedad. La injusticia son los resultados de llevar una vida de impiedad. Miremos lo que nos dice Judas 15:16. Judas 15:16. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Judas 15:16. Recordemos que Judas pues no tiene sino un capítulo, ¿no? Por eso decimos Judas 15:16. No estamos hablando Judas capítulo 15 versículo 16. No. Dice la palabra de Dios: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces mira que esa impiedad e injusticia son personas que andan en sus propios razonamientos, aquellos que andan en sus propios deseos. ¿Y ellos qué están haciendo? ¿Qué hacen ese tipo de personas? Detienen la verdad de Dios precisamente con sus propios deseos, con aparentemente sus propias verdades, sus propios razonamientos, pensamientos. Es decir, sus pensamientos son más importantes. Ellos pueden pensar que sus obras son calificadas como buenas, pero la palabra de Dios nos dice que no hay quien haga el bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Estamos viendo a personas con orgullo y altivez, porque desean tomar el lugar de Dios, o toman el lugar de Dios. Tienen orgullo y tienen altivez. Esas personas que presentan, ¿qué? Impiedad. Como resultado da la justicia. Pasemos ahora al versículo 19 para identificar nuestro tercer punto. Versículo 19. Dice la palabra de Dios:
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué vemos en este tercer punto? Que la ira de Dios es justa. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Dios se lo manifestó. ¿Sí ves? Ellos podrían decir, no, están equivocados. Dios se lo manifestó. Así que ese tercer punto es que la ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa precisamente porque Dios se lo ha manifestado. ¿Y cómo se lo ha manifestado? Por medio de la revelación natural, por medio de esa revelación general y por medio de la conciencia que tiene todo ser humano. Recuerda el ejemplo del adulterio, ¿no? El del adulterio, su conciencia lo acusa que está haciendo algo mal, pero él dice, para defenderse, no, es que estas son reglas morales. Estas son reglas morales. Entonces se defiende. Se defiende. Mira cómo se podría defender un ladrón. Un ladrón dice, es que no consigo trabajo. Si ves, se defiende para poder robar. No consigo trabajo, en este país no hay oportunidades, en este país toda la plata se la roban, todo es corrupción. Entonces, al no haber oportunidades, entonces no me quedó otra opción sino robar. ¿Sí ves? La conciencia lo acusa, sabe que eso está mal. Entonces, ¿él qué quiere hacer? Quiere justificarse. Quiere darle una razón a lo que está haciendo. Pero la palabra de Dios dice que todo se ha manifestado. Que Dios se ha manifestado a todos, absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Mira lo que dice una vez más el salmista. Salmos 14, 1, 3. Salmos 14, 1, 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, tú puedes recordar estas palabras con algo que dijo el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo estaba citando salmos. ¿Sí ves? No es ninguna revelación de Pablo. Pablo estaba citando salmos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que el necio. ¿Quién es el necio? Aquella persona que se cree Dios, no quiere reglas o pone sus propias reglas. No quiere reglas de Dios, pone sus propias reglas. Entonces dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios, no hay. Pero ¿sabes qué? Hay revelación natural. ¿Y la revelación natural cuál es? La creación. Hay revelación natural. Entonces, dice ahí la palabra, dice el salmista, se han corrompido, hacen obras abominables. Entonces, ¿cómo son las obras sin Dios? Abominables. Toda obra sin Dios, dice la palabra, es abominable. Nos sigue diciendo ahí que no hay quien haga el bien. ¿Y qué piensa la gente? Yo soy bueno. ¿Qué te dice la Biblia? No hay quien haga el bien. Dice la palabra, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Alguno? ¿Sabes qué? No había. Dice ahí, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todo esto nos lleva a entender realmente cuál es el valor de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido porque no hay ni uno solo que merezca el favor de Dios. Ni uno solo. ¿Sí? Entonces, mira, el salmista nos lo dice, no hay ni siquiera uno. Pero el hombre por su necedad y por su corrupción se deleita en el pecado, se ampara en sus razonamientos y dice, yo me puedo salvar por mis obras, yo me puedo salvar por mi dinero, yo me puedo salvar por mis estudios, yo puedo hacer todo eso, yo lo puedo hacer.
Pero esos son sus razonamientos, esas son sus aparentemente obras que creen ser buenas, pero son abominables. Mira, recuerda lo que dice las Escrituras, ¿no? Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso dice las Escrituras, lo dice Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay excusa para el que niega a Dios. No hay excusa. Pasemos al siguiente versículo, para el cuarto punto. Ya llevamos 3. Pasemos entonces al versículo 20. Ya hemos abordado versículo 18, versículo 19, ahora pasemos al 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuarto punto, Dios revela alguno de sus atributos por medio de la creación. Cuarto punto, Dios revela alguno de sus atributos por medio de la creación. Entonces, Dios se está revelando. Dios se revela. ¿Sí? Esto no es solamente que se reveló. Dios se está revelando con las generaciones, con cada generación. Dios se está revelando con cada generación. Y cuando hablamos de atributos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cualidades. Cualidades. Las cualidades son lo que define a una persona. Cualidades son lo que define a una persona. Por ejemplo, si alguno quisiera definir quién en este momento está hablando, podría decir, mire, lo caracteriza una persona que tiene barba. Lo define también una persona que no tiene cabello, ¿no? Esas son como las cualidades. Entonces, eso también lo podemos referenciar hacia las cosas de Dios como atributos. Y los atributos de Dios tienen 2 características. Unos son incomunicables y otros son comunicables. 2 características, incomunicables y 2 comunicables. Vamos a explicar qué significa cada uno, ¿no? Por ejemplo, los incomunicables son aquellos que solo pertenecen a Dios. Son aquellos que solo pertenecen a Dios. Esos son los incomunicables. ¿Cuáles son? Omnisciencia. Eso solo pertenece a Dios. Nosotros no podemos ser omniscientes. Omnipresencia. Solo le pertenece a Dios. Omnipotencia. Solo le pertenece a Dios. Eternidad, inmutabilidad. Son atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir incomunicables? Que solo le pertenecen a Dios. Pero también hay otro tipo de atributos, los comunicables. Son aquellos que también pueden poseer los seres humanos. Es decir, nosotros podemos poseer ¿qué? Amor. Eso es un atributo de Dios, el amor. Podemos poseer misericordia. Ese es un atributo de Dios que nosotros podemos poseer. Sabiduría, ese es un atributo de Dios que nosotros también podemos poseer. Sabiduría, justicia, estando en Cristo. Entonces, esos atributos, esas cualidades, ¿qué nos dice el versículo 20? Se vuelven visibles. ¿Qué se vuelve visible? Ahí no lo dice el mismo versículo 20. ¿Qué se vuelve visible? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Qué atributos vemos ahí? Poder y deidad. Ahí lo estamos viendo. Eso se hacen ¿qué? Visibles a través de la creación. Vemos que Dios es todopoderoso, ¿por qué? Por medio de la creación. Vemos que Dios es todopoderoso por medio de la creación, que Él es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? ¿Qué significa que Dios tiene poder? Eso significa que Dios puede hacer todo lo que desea hacer de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza. Eso es lo que significa que Dios es poderoso. Que Dios puede hacer todo lo que desea hacer de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza.
¿Qué quiere decir? ¿Será que Dios puede hacer absolutamente todo? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Dios puede hacer absolutamente todo? Algunos podrían decir, claro, Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo. ¿Será que realmente eso es cierto? ¿Será que esa afirmación es respaldada por la palabra de Dios? ¿Dios puede hacer absolutamente todo? Unos podrían decir, sí, claro, ¿no ve que Él es Dios? Él es Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que hay cosas que Dios no puede hacer. Uy, tú podrás decir, ¿cómo así? ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? En la palabra está. Bueno, ¿qué no puede hacer Dios? Mentir. Dios no puede mentir. ¿Qué no puede hacer Dios? Ignorar información. ¿Qué no puede ser Dios? Ser tentado. Sí, hay cosas. Él no puede mentir. Él no puede ignorar información. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Hebreos 6:18. Miremos este ejemplo. Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si ves, es imposible que Dios mienta. Entonces, démonos cuenta, ahora sí, una vez más, afirmemos la declaración que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Significa que Dios puede hacer todo lo que desea hacer de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza. Eso es todopoderoso, de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza. Si ves, es importante ir a las Sagradas Escrituras, porque ya entendemos que Dios no va a mentir, que Dios no ignora información o omite información. Dios no puede hacer cualquier cosa que vaya en contra de su naturaleza, como la injusticia, maldad o el error. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, sigamos avanzando en ese versículo 20. Sigamos leyendo, una vez más, para definir el quinto punto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quinto punto, la revelación de Dios es clara. La revelación de Dios es clara, para que no haya excusa. La revelación de Dios es clara. ¿Sabes qué? Hay varias teorías que tiene el ser humano. Varias teorías. La teoría materialista, la teoría evolucionista, la teoría naturalista, para poder defender razonamientos de la creación y cómo está el ser humano. Por ejemplo, mira estas teorías que son del ser humano, para poder decir no hay Dios, no hay un ser superior. La teoría materialista se enfoca en la materia. Dice la teoría materialista: esa materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio y tiempo. Posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeta a cambios en el tiempo. El materialismo sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe desde la eternidad. Mira esa afirmación. Aquellos que tienen información, por ejemplo, les dan en los colegios, posiblemente aborden esta teoría materialista. Pero mira lo que dice, ¿no? Sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, porque de alguna forma entiende que la nada no puede crear nada. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sustenta? Que existe desde la eternidad. Imagínate cómo el ser humano, sin conocer a Dios, puede pensar en una eternidad sin conocer a Dios. Eternidad. No es fácil, ¿sí? Entonces, ahí está el materialismo, ¿no? ¿Qué dice entonces esa materia que hace? Está siempre y se transforma de acuerdo al tiempo.
Eso es lo que dice el materialismo. ¿Qué dicen los evolucionistas? Una teoría de Charles Darwin, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los evolucionistas? Esta teoría explica que los seres vivos no aparecen de la nada, porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco, es decir, van evolucionando. En ocasiones estos cambios provocan que de un mismo ser vivo, surjan otros dos distintos. Es decir, de un mismo ser vivo, surjan otros dos distintos. Dos especies diferentes. Como decía anteriormente, el exponente de esta teoría es Charles Darwin. Entonces, él indica que hay una evolución en el ser humano. Por eso, algunos pueden poner un ejemplo cuando están enseñando esta teoría del mico y la evolución, ¿no? Para resultar el hombre. Es algo extraño. Cuando tú estás en Dios, esto ya te parece extraño, ¿no? Pero el que no está en Dios dice, oiga, sí. ¿Sabes qué? Que sí. ¿Sabes qué? Que es como lógico. Oiga, sí. Venimos de un chimpancé y este fue evolucionando, después ya no estaba con 4 patas, sino ahora 2, y poco a poco fue evolucionando. ¿Sí ves? Entonces, alguien que está sin Dios dice, oiga, esto sí, de verdad, es como lógico, ¿no? El naturalista, ¿qué dice el naturalista? Él considera la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. La naturaleza lo considera como el principio único de todo aquello que es real. Este es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que la naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas en las ciencias naturales. Eso es la naturaleza. Todo esto es ¿para qué? Para sacar a Dios. Y estas teorías empezaron a tener mucha más fuerza siglo XIX, siglo XX. Todas estas teorías empezaron a tener mucha más fuerza. Es decir, sacando a Dios. El ser humano ponerse en el lugar de Dios. ¿Sabes qué? Todas estas teorías desconocen algo elemental que aparece en el primer versículo de la Biblia. Es increíble. En el primer versículo. No se necesita nada más. Primer versículo de la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos dice que hay un arquitecto perfecto, que es un creador, un constructor perfecto. La Biblia tiene la información, la Biblia lo revela. Ahora, alguien podría decir, no, es que no me ha llegado la Biblia. Es decir, no me ha llegado la revelación especial. Recuerda que hay dos tipos de revelaciones, ¿no? La revelación, una revelación general que observamos a través de la creación y a través de la conciencia que tiene todo ser humano, y una revelación especial que es la palabra de Dios. Dos tipos de revelación, dicen los teólogos. Entonces alguien dice, no me ha llegado la revelación especial, no he llegado a la Biblia. Entonces, ¿qué dice Dios? Está la creación. Y si no estás contento con ello, tienes tu conciencia. La creación y la conciencia. De modo que no hay excusa. No hay excusa. Sexto punto. También ahí en ese mismo versículo 20. El sexto punto es que el hombre es culpable delante de Dios. Es decir, no tiene excusa. Volvamos a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de lo que ya hay, de modo que no tienen excusa. Todo ya está. ¿Qué hizo el hombre? ¿Cuál era la labor del hombre en Génesis 1? Sojuzgar la tierra, administrar la tierra. Es que ya Dios lo hizo. ¿Y sabes qué? El hombre arribista, orgulloso, necio, empezó a decir, no, yo soy muy importante. Yo debo tener un lugar privilegiado.
no hay Dios. Somos nosotros una raza súper especial. ¿Sí? Fíjate que a través de esas creencias viene la Segunda Guerra Mundial. Una raza especial. Una raza diferente. ¿Pero por qué viene la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Por el pecado. Porque hay orgullo, porque hay jactancia. Eso es lo que hay. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que no tiene estudio. El problema del ser humano es que no tiene recursos. El problema del ser humano, ¿cuál es? El problema del ser humano es espiritual. Ese es el problema del ser humano, es espiritual. Pero ¿sabes qué? Dicen, no, es que no pude estudiar. Es que no pude tal cosa. Es que tal otra. Si ves, siempre saca excusas. Siempre saca excusas de todo. Me tocó esto porque soy esto. No, el problema del ser humano es espiritual. Y ¿sabes qué? El ser humano siempre y siempre saca excusas. Excusas para todo. Excusas para todo. Para todo hay excusas. Absolutamente para todo. Para el trabajo llegaste tarde, una excusa. Mi suegra se enfermó. Mis hijos se enfermaron. ¿Sí? El estudio, no tuve tiempo de preparar mi examen. No tuve tiempo. Profesores que tengo mucho trabajo, no tenía tiempo de preparar el examen. En la casa el que va a buscar lo que no debe, o sea, a buscar lo que se le ha perdido, o sea, lo que no se le ha perdido. Entonces dice, pues es que había una chica mejor, es que tal cosa, es que ella sí me miró, ella sí me picó el ojo, aquí en la casa no. Siempre va a haber excusas, siempre va a haber excusas. Si ves, nunca hay un ser humano que diga, jefe, me levanté tarde. Jefe, tenía pereza. Jefe, es culpa mía. ¿Sí? Tú vas a encontrar, es una serie de excusas del ser humano para todo. Te comprometes a entregar un trabajo, los que están independientes, para mañana. Ay, es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer lo otro, es que tuve que hacer lo otro. Siempre excusa, no es capaz de decir, mire, la verdad, me equivoqué. No tengo ni una sola excusa para esto, ni una sola excusa tengo. Pero si ves, los seres humanos somos llenos de excusas. ¿Pero por qué somos llenos de excusas? Porque hay orgullo. Por eso somos llenos de excusas. ¿Cuándo reconoceremos algo? ¿Cuándo reconoceremos que necesitamos un Salvador? ¿Cuándo? Para todo hay excusas. Es que esto, es que lo otro, en la iglesia, y eso que no hemos puesto el caso de la iglesia, ¿no? Si lo pusiéramos, también excusas. Pero dejémoslo para otro momento. Dejémoslo para otro momento. Porque siempre va a haber excusas. Y ahí es cuando nos damos cuenta nuestra situación ante Dios. ¿Y sabes qué? Dios, ¿qué te dice? De modo que no tienen excusa. No hay excusa. ¿Sabes qué? El infierno, lo que se conoce como en la Biblia como el lago de fuego, es un lugar terrorífico. Es un lugar descrito en las Escrituras como el lugar del lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Esto es eterno. Esto es algo realmente delicado. El infierno es algo pavoroso. ¿Sabes qué? Ahí es cuando uno dice, no, como que ya mis excusas, voy a empezar a borrar mis excusas. Pues excusas no tanto. Voy a empezar a borrar, porque el infierno es algo delicado. Aquí somos los reyes del mundo. Hoy me voy para tal sitio. Hoy no voy a tal sitio. Aquí somos los reyes del mundo. Tomamos decisiones. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que en el infierno puedes tomar alguna decisión? No me voy a salir del infierno, ya fue suficiente, ya. Dios, ya fue suficiente, ya no más. He llorado bastante, aquí el crujir de dientes es realmente terrible, ya no más. No, es eterno, es eterno. Miremos algunas aplicaciones para concluir este tema. Después de abordar estos 6 puntos, aplicaciones. Primero, el evangelio es necesario.
hay que seguir compartiendo el Evangelio. Hay que seguir anunciando la revelación especial de Dios. Ya que hay una revelación natural, ahora nos corresponde a nosotros seguir anunciando la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Biblia. Porque bueno, vemos un arquitecto perfecto, pero ahí nos evidencia que de pronto haya un infierno como tal, ¿no? ¿Sabes qué? Que escuchaba en estos días, decía alguien, miren, ya no hay que hablarle tanto del infierno, es que ya se ha hablado mucho. Ya se ha hablado mucho del infierno, ya la gente ya como que se empieza a cansar. ¿Sabes qué? A esta generación nueva que está pendiente de la tablet, los millennials que llaman, ¿no? Está pendiente de la tablet, de la tecnología. A eso no, porque ¿saben qué hacen? Van y buscan por internet, como encuentran tantas definiciones de infierno, que sí existe, que no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a hablar de infierno? Necesitamos que el infierno se hable. Pero ¿vamos a hablar por nuestras propias fuerzas? No, ahí está el error, ese es el error. Hablemos conforme a la Biblia. La Biblia dice que es un lago de fuego, acabé de mencionarte, lo dice la Biblia. La Biblia dice que es el lugar de lloro y crujir de dientes, de lloro. ¿Qué podrías entender de lloro? Crujir de dientes. Estoy hablando lo que dice la Biblia, no empecé a colocar otras palabras. Entonces, como aplicación es necesario compartir el Evangelio, anunciar la revelación especial que es la palabra de Dios. Es la forma como podemos ser salvos de la ira de Dios. Porque estamos hablando que Dios revela su ira. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos de la ira de Dios? Pues siendo expuestos a la palabra de Dios. Recuerda, el problema del hombre es espiritual, no es de dinero, no es intelectual, es espiritual. Segunda aplicación, pues debemos compartir el Evangelio como es realmente, ¿no? Entonces saquemos del infierno, solamente hablemos que Dios es amor. Dios es amor, es cierto, pero si solamente decimos eso, ¿qué va a pasar? Si no se habla del infierno, ¿qué va a pasar con las personas? El día que llegue a Romanos capítulo 1, versículo 18 y dice, porque la ira de Dios, dice, oiga, no, eso está mal, la ira de Dios. No es que Dios no se puede irar. El problema es que tú confundes la ira de Dios con tu ira. Entonces ahí está el error, por eso dice, no, ira de Dios no, ira de Dios no, Dios no puede tener ira, no, porque Dios es amor. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una ira de Dios, y esa ira es contra el pecado. Entonces debemos compartir el Evangelio como es, sin miedo, sin temor. Ay, es que si le hablo del infierno, es que si le hablo de esto, no, pues no va a regresar a la iglesia, se va a ofender. No, pero es que tú estás hablando lo que dice la Biblia. Tú no estás hablando por tus propias fuerzas, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hablar? Primero, la condición del hombre sin Dios, para poder mostrarles cómo es realmente que llega la salvación por medio de Jesucristo. Si te das cuenta la conexión que tiene Romanos, versículo 16, 17, precisamente con esto. Porque ahora el apóstol Pablo está hablando de la ira, pero el apóstol Pablo primero llegó y dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque salva, el Evangelio salva. Tercera aplicación, debemos revisar si estamos creyendo en la suficiencia de las Escrituras. Debemos revisar si estamos creyendo en la suficiencia de las Escrituras o las estamos mezclando con filosofías. ¿Sí? Recuerda que ahorita hablamos de los evolucionistas, también de los evolucionistas, naturalistas, también hablamos de los materialistas, ¿no? Entonces, ¿qué tal que estemos mezclando unas cositas por ahí? No, debemos revisar si estamos creyendo en la suficiencia de las Escrituras o queremos agregarle algo más a las Escrituras. Mira, cuando empezamos a diseñar estrategias por fuera de las Escrituras para evangelizar, es el hombre queriéndole ayudar a Dios. Y hay muchas estrategias del hombre por ahí rondando, demasiadas estrategias del hombre, pero ¿sabes qué? Están en la Biblia. Nosotros nos creemos más inteligentes. No, es que los tiempos han cambiado. En ese tiempo no habían tablets, no había tecnología, es que más, ni siquiera habían libros. Pero ¿sabes qué?
Vuelvo y reitero. ¿Cuál es el problema del ser humano? Espiritual. Ahora, ¿el problema del ser humano es la tecnología? No, el problema del ser humano es espiritual. Ese es el problema. Que haya tablet, que no haya tablet, ese no es el problema. El problema es espiritual. Ese es el problema del ser humano. Y algo final. Si somos hijos de Dios, debe estar nuestra gratitud con el Señor, porque inmerecidamente Él nos ha rescatado de su ira. ¿Por medio de quién? De Cristo. Debemos ser agradecidos. Mira, la ira de Dios es terrible. La ira de Dios es terrible. Debemos ser agradecidos. Ahora, si crees que Cristo no está en tu vida, hay que clamar para dejar de ser un enemigo de Dios y para no recibir la ira de Dios, para no recibir esa ira. Muy importante, Dios está irado contra el impío todos los días, todos los días. Si no somos hijos de Dios, somos enemigos de Dios. Y Dios es justo. Dios, ¿cómo hizo justicia con nosotros? Tú dirás, pero oiga, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Dios, ¿cómo hizo justicia con nosotros? ¿Cómo hizo justicia conmigo? Por medio de Cristo. ¿Quién recibió el castigo? Cristo. Sí lo recibe. Cristo recibió un castigo. Lo recibió. Por eso, si ves, Dios es justo. Dios no se queda con nada. ¿Pecadores? Bueno, la única forma para ser justos, Cristo. No más. Es la única forma. Tus obras no valen. Tus títulos, inteligencia, no vale. Vuelvo y digo, porque el problema es espiritual, no es intelectual. El problema es espiritual. Y aquí no importa si tú no has ido nunca a una escuela. Aquí no importa eso. O tú crees que los que han ido a una escuela, han ido a colegio, han ido a universidad, tienen posgrados, tienen una serie de títulos, van a recibir una condecoración especial en el cielo. No. No. Condecoraciones aquí en el mundo, aplausos del mundo, pero quizás esa persona está perdida y vas para el infierno. Ahí es cuando uno dice, gracias Señor porque nos has rescatado de esta ira. Gracias Señor, nos has rescatado. Y ¿sabes qué, Señor? Entiendo hoy que tu gracia yo no la merecía. Yo no merecía esa gracia. Pero en tu favor, en tu misericordia, en tu bondad, me has despertado de la corriente de este mundo para ya no andar con el mundo. No me interesa nada del mundo, porque tengo la esperanza de la vida eterna. Y un día, no muy lejano, cada día que pasa, para los hijos de Dios estamos más cerca de Cristo. Un día que pasa es más cerca de Cristo, menos en este mundo. Esa es nuestra esperanza. Más cerca de Cristo, menos días en este mundo. Seamos agradecidos con Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Calle Octava Bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.